inhibido el complejo 1, le damos succinato, ¿sí? Porque le ponemos en el tubito succinato y sigue funcionando la cadena por el complejo 2. In vivo, ¿de dónde sale el succinato? Si no funciona el CRES. ¿Está claro? Es diferente. Diferente si tenemos unas mitocondrias aisladas, ¿me siguen? Entonces nosotros podemos probar, inhibimos en un lado, ponemos esto, sacamos esto y vemos las consecuencias. Pero en un individuo entero es más complejo. Si falta algo, todo finalmente se va disminuyendo, se va deteniendo. ¿Queda claro? No es que sigue funcionando por el complejo 2 perfectamente, porque el succinato forma parte de un ciclo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien, esas son las cosas que tienen que poder razonar, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Ciclo de las pentosas y metabolismo de otras hexosas. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es el ciclo de las pentosas? ¿Les suena de algún lado? ¿Qué generará? Pentosas. ¿Y dónde vieron pentosas que sean importantes en biología? En los nucleótidos, ¿no es cierto? Necesitamos ¿qué pentosas para los nucleótidos? Ribosa y desoxirribosa. Entonces salen de acá, de este ciclo. Y metabolismo de otras hexosas, porque hasta ahora vimos la glucosa, pero ustedes saben que en la fruta vamos a tener fructosa y que podemos tener galactosa que viene de la leche. Entonces vamos a ver esas dos, cómo entran al metabolismo. ¿Qué es la vía de las pentosas fosfato? ¿Les toco mucho? No me compro el cosito, tengo que comprar para no estar... Bueno, ahí está resumida. Lo importante es que tiene dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa, ¿sí? ¿Cuál es la que vamos a ver con más detalle? No es porque sea la única importante, sino porque la otra tiene un montón de reacciones de interconversión que no tienen que saberlas todas, ¿está? La fase oxidativa, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver la fase oxidativa y está en amarillitos la fase no oxidativa, ¿sí? La fase oxidativa, a ver, bueno, voy a ver si... la fase oxidativa oxida la glucosa 6-fosfato por una serie de reacciones que vamos a ver ahora, llega a formar ribulosa 5-fosfato, es decir, de una hexosa fosfato en la fase oxidativa pasamos una pentosa fosfato, ¿está bien? Sí. Entonces se decarboxiló en algún momento, porque de 6 carbonos pasamos a 5. Y se oxidó 2 veces, entonces generamos 2 coenzimas reducidas. Pero en este caso la coenzima reducida que se genera es NADPH. ¿Está claro? Bien. Esa es la fase oxidativa, ahora la vemos en más detalle con las enzimas que las catalizan. Esa ribulosa 5-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato, ¿está bien? Que es la que necesitamos para los nucleótidos. Y la fase no oxidativa son una serie de reacciones de interconversión entre monosacáridos, ¿sí? Que puede dar otras pentosas, bueno, no, en realidad puede generar, sí, otras pentosas o intermediarios de la glucólisis. Este es un pantallazo general, ahora lo vamos a ver bien en detalle. Vamos a ver la fase oxidativa. A ver si le puse así. Bueno, lo pongo ahí. Ya. ¿La glucosa 6-fosfato le suena? Era un intermediario importante, ¿no es cierto?, que entraba a glucólisis, ¿sí o no? ¿Quién la había fosforilado? La exoquinasa, y en hígado, ¿cuál predominaba? La glucoquinasa, ¿sí? Entonces, a partir de glucosa 6-fosfato también podemos hacer una vía oxidativa alternativa, que es esta, ¿no es cierto? Vamos a oxidar la glucosa, pero en este caso la vamos a oxidar para obtener NADPH y pentosa fosfato. Entonces, la primera enzima de la vía es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? ¿Cómo se nombra? Se nombra como su sustrato, sí. Pero no sé para dónde sigue. Ya después di otra hojita, ¿no es cierto? Así que no hace falta. Después me la dan. Fíjense, si alguien no firmó, busque una hoja para firmar.
¿sí? De los que llegaron más tarde. Volvemos a... Y si necesitan más lugar, tengo más hojas. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces, el nombre indica el sustrato. ¿Cuál es? Glucosa 6-fosfato. Y deshidrogenasa, entonces, ¿qué función tiene? Oxida a la glucosa. ¿Está bien? Si algo se oxida, algo se reduce, ¿no es cierto? ¿Quién se oxida? La glucosa. ¿Quién se reduce? El NADP, que se transforma en NADPH. ¿Estamos? Bien. Y se genera esto, no se asusten por los nombres, porque no, este no lo tienen que saber. La enzima sí, porque es la regulatoria del ciclo. Esta la tienen que saber, ¿sí? Bien. Un compuesto intermediario que es 6-fosfogluconolactona. Es algo particular. Tiene una unión éster acá entre el carbono 1 y el carbono 5. ¿Sí? Para los que les gusta ver la fórmula. Bien. Esto, ¿lo ven? Que se oxidó. ¿Sí? En el carbono 1. Después viene una lactonasa que en realidad lo que hace es rompe esta molécula cíclica y nos queda una molécula lineal. ¿Está bien? Y ahí lo ven que en el carbono 1, ¿sí? Tiene una función que es más oxidada, digamos, que el carbono 1 anterior, que tenía un oxidrillo. Este es el 6-fosfogluconato. Es lo mismo, pero después de la ruptura de la molécula cíclica, está en molécula lineal. Y después se vuelve a oxidar y se decarboxila. ¿Lo ven acá el dióxido? No sé ustedes. ¿Hace mucho calor o cerramos porque está ahí? Porque estamos luchando para ver. Entonces, se decarboxila y nos quedan una molécula de 5 carbonos que se llama ribulosa 5-fosfato. Y esta es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, otra deshidrogenasa. ¿Está claro? El NADP genera NADPH. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de la fase oxidativa? Que a partir de glucosa hay dos oxidaciones, se generan dos moléculas de NADPH y una decarboxilación. ¿Está claro? Y entonces se genera una pentosa fosfato. ¿Sí? La glucosa 6-fosfato se oxida 2 veces y se decarboxila una vez, generando 2 NADPH y una pentosa fosfato. Ese es el resumen de la fase oxidativa. ¿Qué más tienen que saber? ¿Cuál es la enzima regulatoria, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Los intermediarios, los otros, los nombres no los tienen que saber. Ah, ya lo... Ahí. Ven ese que está oxidado ahí. Este oxidrilo en la segunda oxidación generó este. ¿Lo ven? Y este es el que se va como dióxido de carbono. ¿Sí? Sí. Hay que saber las enzimas, pero no los intermediarios. No, la enzima que tienen que saber es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ahora la vamos a ver. Y tienen que saber que se oxida 2 veces la glucosa y se decarboxila. ¿Está? Y se genera ribulosa 5-fosfato. ¿La habían sentido nombrar a la ribulosa 5-fosfato? No, porque como van a ser médicos, ustedes en biología no vieron fotosíntesis porque es un intermediario de la fotosíntesis. Yo ya la dejé también hace mucho, cuando estudié biología, la fotosíntesis. Bueno, esta es la reacción catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De glucosa 6-fosfato pasamos a fosfogluconolactona, no importa, pero más grande para que vean que el NADP se reduce a NADPH. Es lo mismo, pero es para que lo vean en detalle. Sí. Sí, es reversible, pero en realidad cuando está activa la vía de las pentosas, claro, generalmente ocurre en aquella dirección. Ahora van a ver igual que se puede regenerar glucosa, pero por otra vía. Vamos a ver los modos en los que actúa la vía de las pentosas. Eso es lo más interesante. Dijimos que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima regulatoria. Entonces tenemos que ver cómo se regula. Es regulatoria porque cataliza la reacción limitante de la vía,
es dependiente de la presencia de NADP, es decir, tengo que tener NADP, la coenzima oxidada, ¿no es cierto? Y es inhibida por NADPH de manera competitiva, porque bloquea el sitio activo. Entonces, lo importante es que está regulada, es decir, por disponibilidad de NADP y es inhibida por NADPH. ¿Está claro? O sea que lo que va a importar es la relación que haya entre NADP y NADPH, o podemos nombrarla distinto, NADPH y NADP, la relación, ¿sí? Entonces, lo importante es qué relación haya entre NADP y NADPH. ¿Está claro? Si se acumula el NADPH, se inhibe la enzima. Si no hay NADP oxidado, también. ¿Sí? Y esto es re importante, porque después nunca lo recuerdan. La insulina. ¿Qué es la insulina? Una hormona de tipo peptídica que no entra a las células, ¿se acuerdan? Que en esta, no sé si a lo largo de la carrera ven un poco más, la señalización intracelular, todas las vías intracelulares que dispara la insulina son complejas, entonces en este caso no la vemos. Vieron que el del glucagón sí lo vemos porque es fácil, activa la adenilato ciclasa, la meticiclasa. Esta es mucho más compleja, entonces no vemos en detalle, ¿sí? Pero siempre hace una cascada de señalización dentro de la célula y finalmente puede inducir la síntesis de muchas enzimas, entre ellas de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si la insulina induce la síntesis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué tipo de regulación? ¿De qué tipo de regulación estamos hablando? ¿Cómo la llamamos? Regulación a largo plazo. ¿Y qué parámetros cinéticos se está modificando de la enzima? La velocidad máxima. ¿Está claro? Bien. Aumenta la cantidad de enzima. Eso es. Entonces, si la insulina aumenta la cantidad de enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sobre todo en hígado, también en otros tejidos, pero sobre todo en hígado. Entonces, ¿en qué situación metabólica va a estar activa la vía de las pentosas? De las situaciones metabólicas que vimos. ¿En periodo postprandial o en ayuno? En periodo postprandial. ¿Está claro? En periodo postprandial, ¿cómo está la glucemia? Alta, o sea, dentro de los valores normales, si no hay ningún problema de enfermedad, pero más alta, ¿no es cierto? Y se libera insulina. En el hígado, ¿qué enzima va a estar activa que me dé glucosa 6-fosfato? La glucoquinasa, porque también era inducida por insulina, ¿sí o no? Y también era estimulada por un aumento de glucosa, ¿sí o no? Y tenía un KM alto, entonces necesitaba mucha glucosa para actuar. ¿Se acuerdan? Bien, parte de esa glucosa 6-fosfato va a ir a glucólisis, que va a estar activa en periodo postprandial. Glucólisis, ¿está activa en periodo postprandial en hígado? Sí. Y parte va a ir a la vía de los pentosas. ¿Que está activa en periodo postprandial en hígado? Sí. ¿Está claro? Para que vayan viendo qué es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Me siguieron? Más o menos. Porque la relación NAD reducido tiene que estar alta. NADP estamos hablando acá. No está regulada por NADH esta enzima. Está regulada por NADP. No les dije todavía, pero la vía, porque lo tengo después, pero la vía de las pentosas ocurre en el citosol. ¿Está? ¿Sí? Entonces es regulada por la relación entre NADP oxidado y NADP reducido citosólica. ¿Está claro? Esa relación tiene que estar alta para que Depende cómo la expreses. Si pones el NADP arriba y NADPH abajo, tiene que estar alta. Si pones relación NADPH y NADP, tiene que estar baja. Porque en los libros aparecen las relaciones, a veces arriba uno, a veces, ¿sí? A veces dice insulina, glucagón, a veces dice glucagón, insulina. Entonces tengo que analizar siempre de qué relación estoy hablando y cómo tiene que estar en ese caso. ¿Está? ¿Sí? Ya, me vine con manga corta esta vez. Voy. Ay, ahora me dio frío, pero si no me da calor. Bueno. ¿Está claro esto? Yo les hago la relación porque así es como vamos a terminar viendo la asignatura. Es decir, no una vía aislada, sino ver en contexto cuando está activa, ¿no es cierto? La fase no oxidativa se regula, que no la vimos todavía, se regula por disponibilidad de sustratos.
¿Sí? Es decir, las reacciones, como son todas reversibles, la de la vía no oxidativa, van para un lado, van para el otro, depende de las necesidades de la célula, que ahora lo vamos a ver. Bueno, estas son las dos otras reacciones, pero para que vean de dónde salía el dióxido y dónde se oxidaba, pero ya lo vi. Entonces, vamos a ver la parte no oxidativa. No se asusten porque no lo tienen que ver en detalle, pero la cuestión es, de la fase oxidativa obteníamos ribulosa 5-fosfato y en realidad es una pentosa fosfato que después se tiene que isomerizar para dar ribosa 5-fosfato, que es la que necesitamos para los nucleótidos. ¿Está claro? Por una isomerasa. Depende de qué isomerasa actúe, tenemos ribosa 5-fosfato u otras pentosas, que también son necesarias para el cuerpo, pero son de manera minoritaria. ¿Está claro? ¿Sí? Pero se puede convertir la ribulosa 5-fosfato en otras pentosas. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Y vamos a ver en qué consiste la fase no oxidativa. Eso que vimos recién es parte de la fase no oxidativa. Son reacciones reversibles en las que se forman aldosas y cetosas. ¿Esto lo vieron en química? Una aldosa tiene una función aldehído, es decir, el carbono del carbonilo está en el extremo, ¿está bien? Entonces tiene CHO como función. En cambio, una cetosa tiene el grupo carbonilo en el medio de la molécula, entonces la función es C doble enlace O, ¿está? Bien, pero es la misma función, pero una en el extremo, otra en el medio. Pero son aldosas y cetosas que son de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. ¿Está? Entonces, a partir de las pentosas que se generó en la fase oxidativa, podemos generar todo este grupo de moléculas en la fase no oxidativa. ¿Sí? Obviamente, para tener una molécula de 7 carbonos, tenemos que haber partido de 2 pentosas fosfato, ¿no es cierto? Que tenemos ¿cuántos carbonos si tenemos 2 pentosas fosfato? 10. Entonces, por interconversiones podemos armar una de 3 y una de 7. ¿Sí? ¿Está? De algún lado tienen que salir los carbonos siempre. Y entonces son catalizadas por varias enzimas que son la pentosa fosfato isomerasa que vimos recién, que pasaba de una pentosa a otra, una que se llaman epimerasa, transcelotolasa, transaldolasa. ¿Está? Estos nombres no es necesario que los sepan, pero sí en qué consiste a grandes rasgos la fase no oxidativa. Y acá lo tienen, está en inglés pero se entiende, me parece, si no me preguntan. Allá arriba, justo está en el glucosa 6-fosfato, ¿la ven? En celeste. La glucosa 6-fosfato, me pongo acá, un poco ven los otros. Glucosa 6-fosfato y esa línea punteada llega a ribosa 5-fosfato. ¿Qué está representando esa línea punteada? La fase oxidativa, ¿no es cierto? Muy resumida. Bien, después tenemos ribosa 5-fosfato. Por una, ya actuó también una isomerasa, ¿no es cierto? Porque era ribulosa que pasó a ribosa. Si la juntamos con otra pentosa fosfato, ¿lo ven ahí abajo? Juntamos esta con esta, ¿sí? Silulosa 5-fosfato que se generó a partir de esta también, y funciona una transcetolasa, no importa la enzima, y generamos un compuesto de 7 carbonos y un compuesto de 3 carbonos. El gliceraldehído 3-fosfato, ¿de dónde le suena? De la glucólisis, es un intermediario de la glucólisis, ¿sí? Bien, después puede actuar otra transaldolasa y generar fructosa 6-fosfato y un compuesto de eritrosa que es de 4 carbonos. Pueden ser estas u otras reacciones, lo importante es que siempre acá, en esta parte, tenemos 10 carbonos, ¿no es cierto? Siempre suman 10 carbonos, ¿sí o no? Ahora, si juntamos una de 4 carbonos con una de 5 carbonos, ahora tenemos 9. Y entonces se generan otros compuestos, por ejemplo, fructosa 6-fosfato y otra vez gliceraldehído 3-fosfato. ¿Esos qué son? ¿Intermediarios de qué vía? De la glucólisis. ¿Está claro? Entonces, por interconversiones de la fase no oxidativa podemos generar intermediarios glucolíticos. ¿Está claro? ¿Sí? Y así se conectan las dos vías, la vía de las pentosas con la glucólisis. Ahora, ustedes díganme,
estos intermediarios glucolíticos, ¿las flechas para dónde se dirigen? En este caso. ¿Van a piruvato acá o cómo está la figura? No, van a formar glucosa por una vía que todavía no vimos, ¿sí? Que se llama gluconeogénesis. La menciono solamente acá porque es necesario para entender un tipo de funcionamiento de la vía de las pentosas. Y la vamos a ver en detalle dentro de 2 teóricos, pero va a ser para después para la segunda parte de la asignatura. Entonces, hay una vía que no sabemos cómo funciona, pero que permite a partir de intermediarios glucolíticos volver a formar glucosa. ¿Está? Entonces, acá parece que fuera como un ciclo. Es decir, en algunas situaciones metabólicas, la glucosa 6-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato, ¿sí? Y necesito más de una ribosa 5-fosfato para volver a generar glucosa, ¿sí o no? Porque a partir de 5 carbonos no puedo generar uno de 6, pero a partir de 2 de 5 carbonos ya puedo generar una molécula de 6 carbonos. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Seguro? Porque hay algunos que me hacen así y otros que no sé. No sé dónde están. Entonces, esto está representado acá. Las reacciones no oxidativas de la fase no oxidativa convierten. Pueden convertir, no es que convierten, pueden convertir pentosa fosfato de nuevo en hexosa fosfato. ¿Está claro? ¿Sí? Pero, en este caso, 6 pentosas fosfato originan ¿cuántas hexosas? 5. Si yo tengo 6 pentosas fosfato, ¿cuántos carbonos en total tengo? 6 por 5, 30. Bien. Y entonces, ¿cuántas moléculas de 6 carbonos puedo armar? 5. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Yo partimos de 6 glucosas, 6 fosfatos. ¿Está? Encima de 6 fosfatos, pero bueno. 6 glucosas fosforiladas. Paso por la fase oxidativa. Esas 6 glucosas me dan, se decarboxilan, o sea que pierdo 6 dióxidos, ¿sí o no? Bien, y obtengo, ¿cuántas pentosas fosfato? 6 pentosas fosfato. ¿Me siguieron? Tengo 6 glucosas, origino 6 pentosas fosfato, ¿sí o no? Y perdí toda una molécula de glucosa entera, 6 carbonos. ¿Está? ¿Cuántas glucosas puedo regenerar por la fase no oxidativa? 5, porque tengo que reorganizar los carbonos, pero yo ahora ya no tengo tantos carbonos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Acá en realidad tenía, si partí de 6 glucosas, tenía 6 por 6, 36 carbonos, ¿sí o no? 6 carbonos se me fueron como dióxido. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuántos carbonos tengo? 30. ¿Sí? Los puedo organizar en 6 pentosas, 6 por 5, o lo puedo organizar en 5 hexosas. ¿Está? ¿Sí? Bien. Y entonces eso es lo que presenta acá. En realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosaditos, que son las pentosas, me generan 1, 2, 3, 4, 5 glucosas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, este es todo el ciclo, está chiquitito, es solo para volver a recordar unas cosas. Esta era la fosforilación de la glucosa. A partir de la glucosa 6-fosfato generaba NADPH, 2 NADPH y ribulosa 5-fosfato. Hasta ahí es la fase ¿cómo? Oxidativa. Y todas estas interconversiones me podían dar intermediarios glucolíticos que pueden en algún caso volver a formar glucosa. O pueden ir para otro lado. ¿Está claro? Bien. ¿Y por qué no hay nada acá? Eso lo vamos a ver ahora en los que se los doy. Antes es un ejercicio de la guía, pero ahora se los doy, no lo piensan, entonces porque se los doy. Pero los voy a hacer pensar ahora. Primero vamos a ver las consideraciones que, perdón que les tapo, ¿pueden llegar a ver algo? Las consideraciones generales del ciclo de las pentosas o de la vía de las pentosas. Se le puede decir vía o ciclo. Ocurre en el citosol. Esto es importante, ¿sí? Por eso va a estar regulada por la relación de NADPH-NADP y no de NADH-NAD, y además porque la enzima
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene un KM distinto para el NAD que para el NADP. Les pregunto a ustedes, ¿me siguieron con lo del KM? Tengo una enzima y entonces utiliza NADP y no utiliza NADH. Entonces, ¿cómo es el KM para el NADP de la enzima? ¿Alto o bajo? Bajo. ¿Y cómo es el KM para el NAD? Alto. Por eso utiliza NADP. ¿Está claro? Bien. No requiere la presencia de oxígeno. Es una vía oxidativa, pero no requiere la presencia de oxígeno. Es característico de las vías oxidativas del citosol, como la glucólisis. ¿Está claro? Puede ocurrir sin que haya oxígeno. ¿Está? La glucólisis es una vía que puede ocurrir en ausencia de oxígeno, ¿sí o no? Bien. Obviamente que el organismo no vive mucho tiempo en ausencia de oxígeno, pero la glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno. ¿Se libera dióxido o no? Porque hay una decarboxilación, aún en ausencia de oxígeno. Es decir, esta es la primera decarboxilación que vemos en la cual no se requiere oxígeno. Porque la decarboxilación oxidativa del piruvato requiere que haya oxígeno, ¿no es cierto? Que funcione la cadena. Y las decarboxilaciones que ocurren en CREF requiere que haya oxígeno. ¿Queda claro? Esta acá hay una decarboxilación sin necesidad que haya oxígeno. ¿Estamos? Es más activo, esto es importante. ¿Dónde es más activa? En ciertos tejidos u órganos. En el hígado. El hígado porque utiliza el NADPH para síntesis de ácidos grasos, después lo vamos a ver, para detoxificar muchos fármacos. El hígado hace de todo. Entonces necesita que funcione la vía de las pentosas. El tejido adiposo. ¿Qué sintetiza el tejido adiposo? Por más que no lo hayamos visto, ¿qué sintetiza? ¿Qué se acumula en el tejido adiposo? Lípidos como triglicéridos y están formados por glicerol y ácidos grasos, ¿sí o no? Entonces sintetiza ácidos grasos y para la síntesis de ácidos grasos utiliza NADPH. Entonces en el tejido adiposo se activa la vía de las pentosas. ¿En qué momento va a ser activa la vía de las pentosas en el tejido adiposo? En un periodo postprandial. ¿Y está entrando glucosa en el adipocito en el periodo postprandial? Ya sé que lo llevo a otra cosa, pero es lo que quiero que logren ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque tenía el GLUT4, ¿se acuerdan? Que era sensible a insulina. ¿Y cómo está la insulina en periodo postprandial? Alta. Y entonces está el GLUT4 en membrana en el adipocito. Sí, está entrando glucosa. ¿Está activa la vía de las pentosas en el adipocito en periodo postprandial? Sí. ¿Está claro? Bien. Eso es integración metabólica, es decir, estamos viendo una vía y vemos otra para recordarla, que está ocurriendo en el mismo momento. Ya sé que los voy guiando, pero ese es cuando recién está viendo un tema, es difícil relacionarlo con los otros. ¿Sí? Les muestro qué relaciones pueden hacer, no es que a uno le salga de una, ¿sí? Porque todavía falta estudio. Bien, en los eritrocitos también es activa, la vamos a ver más adelante. ¿Por qué? En la glándula mamaria lactante porque está, ¿qué? Sintetizando, ¿qué? Leche materna que tiene un ácido graso especial de 8 carbonos que metaboliza mejor el lactante, ¿sí? Bien, todavía no lo vieron eso, yo se lo vi diciendo. Porque es de menos carbonos y puede pasar fácilmente a degradarse en el lactante. Bien, pero entonces necesita generar lípidos para la leche. Entonces está activa la vía de las pentosas. En la corteza suprarrenal porque sintetiza las hormonas esteroides. Y también necesitan NADPH para eso, ovarios y testículos también, es lo mismo. ¿Sí? Entonces para la síntesis de lípidos se necesita NADPH. Donde se sintetizan muchos lípidos está activa la vía de las pentosas. ¿Está claro? Bien. Y esto es lo más importante que contesta tu pregunta, que vamos a empezar a ver ahora. El flujo por las reacciones del ciclo depende de las necesidades de la célula. ¿Necesidades de qué? De NADPH, de ribosa y de ATP. ¿Está? Entonces, depende qué necesite más la célula, cómo va a funcionar el ciclo, o la vía. Yo le digo ciclo, pero... Esta es la misma que vimos en la introducción, ¿se acuerdan? Que la volvimos a ver después, para recordar. A partir de nutrientes con energía que consumimos, obtenemos por catabolismo
compuestos con menos energía, ¿sí o no? ¿Y qué obtenemos? NADPH, equivalentes de reducción. En el caso de las vías que estuvimos viendo la semana pasada, obteníamos NADH y FADH que se reoxidaban en la cadena de transporte de electrones y daban ATP, ¿sí o no? Acá estamos obteniendo NADPH que utilizamos en el anabolismo. ¿Está claro? Sobre todo en la síntesis de lípidos. ¿Sí? Esa es la relación. ¿Es una vía entonces catabólica o anabólica la vía de las pentosas? Catabólica. ¿Se oxida la glucosa, sí o no? Sí. Obtenemos NADPH para usar en la vía anabólica. ¿Está? Ay. Bueno, estos tejidos es donde está más activa la vía de las pentosas, ya estuvimos viendo. En realidad me adelanté y acá está más detallado lo que dijimos. La glándula adrenal, en el hígado, en los testículos, en el tejido adiposo, en los ovarios, la glándula mamaria lactante y en los eritrocitos. Pero sí. Sí, es catabólica porque se oxida el nutriente en la glucosa, ¿no es cierto? Se oxida la glucosa y se obtiene un equivalente de reducción que es el NADPH. ¿Está? Entonces, ¿quién se está sintetizando glucosa? No. Se está oxidando glucosa a otros compuestos y obtenemos equivalentes de reducción. Estamos en esta parte, ¿sí? La glucosa no se oxida completamente a dióxido, a menos que funcione muchas veces el ciclo. Ahora lo vamos a ver. ¿Está? Entonces, pero estamos oxidando la glucosa y obtenemos un equivalente de reducción. Es una vía catabólica. ¿Está bien? En la vía anabólica usamos el NADPH precursores para generar ácidos grasos. ¿Sí? Que me adelanto, porque no lo tienen que saber ahora, pero los ácidos grasos se sintetizan a partir de acetil-CoA. ¿Sí? Entonces, a partir de acetil-CoA voy uniendo y armo la cadena de ácidos grasos. ¿Sí? Para eso necesito reducir, ¿sí? Porque es una cadena de carbono, hidrógeno, no tiene tanto oxígeno, ¿sí? Entonces necesito NADPH. ¿Está claro? Esa es una vía de síntesis, en cambio esta es una vía de oxidación, entonces es una vía catabólica. ¿Está bien? Transformo la glucosa, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Bien. Es importante porque eso después les cuesta en la parte de reducción y oxidación y de catabólico. Vamos a empezar a ver no, todavía no, después más adelante. En los eritrocitos es muy importante la vía de las pentosas porque tenemos que mantener la concentración de un antioxidante muy importante en las células, que es el glutatión reducido. Después lo vamos a ver con más detalle en este mismo teórico, ¿sí? Pero para mantener la membrana del eritrocito y la integridad del eritrocito necesitamos poder reductor. Y el poder reductor se lo da el NADPH. ¿Está? Y regeneramos a ese compuesto. Después lo vemos bien acá, ahora el resto del teórico. Esto es lo que vos preguntabas. El destino de la glucosa 6-fosfato y el flujo por las reacciones de la vía de las pentosas depende de las necesidades. NADPH, ribosa 5-fosfato y ATP. Lo vuelvo a poner grande para que quede claro. Entonces, vamos a empezar a ver 4 modos que da el Strayer, ¿sí? En el Strayer lo pueden leer bien, en las cuales funciona la vía de las pentosas. El primero es raro. Es raro porque no le vemos nada de vía de las pentosas, pero tiene una partecita, ¿no es cierto? El segundo es el más fácil. Entonces, acá no vemos a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿está? ¿Sí? Sin embargo, es un modo en el cual actúa la vía de las pentosas, que funciona solo la fase ¿cuál? No oxidativa. Es decir, primero empezamos con glucólisis. De glucosa 6-fosfato pasamos a fructosa 6-fosfato, ¿sí o no? De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Esta se rompe en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato. ¿Está bien? Hasta ahí es glucólisis, ¿sí o no? Pero
el gliceraldehído y la fructosa 6-fosfato se pueden combinar por las enzimas de la fase no oxidativa y dar ¿qué? Ribosa 5-fosfato. Cuando funciona de esta manera, que es decir que se saltea la fase oxidativa, ¿qué necesita la célula? ¿Sintetizar qué? ¿Qué es lo pues que estoy sintetizando de esta manera? Ribosa 5-fosfato, es decir, ¿cómo son las necesidades en este caso para que funcione del modo 1? Se necesita más ¿qué? Se necesita más ribosa 5-fosfato que NADPH. ¿Está claro? ¿Qué sintetizábamos con la vía de las pentosas? NADPH y ribosa 5-fosfato. ¿Cuándo funciona solo la glucólisis, la fase no oxidativa? Es que yo estoy usando la glucosa para generar ribosa 5-fosfato y no me interesa generar NADPH. ¿Está claro? ¿Sí o no? Este es el modo 1, que es medio extraño, porque nos falta como la parte más importante de la vía de las pentosas, pero es una forma en la cual puede suceder dentro de la célula. ¿Sí? Ahí está. Ahí, sí, justamente. Esto ocurre solamente cuando necesito mucha ribosa 5-fosfato y no necesito NADPH. No siempre se da. ¿Está? Entonces, en este caso, me parece que le falta algo más. Sí. Ay, no. Predomina la fase no oxidativa. ¿Está claro? A partir de intermediarios glucolíticos yo los convierto en ribosa 5-fosfato, porque lo que necesito es generar mucha ribosa 5-fosfato para generar nucleótidos para la división celular. Entonces, por ejemplo, las células que tienen mucha división, ¿sí? Para regenerar, las que se regeneran rápidamente, entonces requiero mucho más ribosa 5-fosfato que NADPH, modo 1. Predomina la fase no oxidativa. ¿Está? ¿Quedó claro este? Es extraño, pero no es complejo. ¿Por qué a partir de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato se llega a ribosa? Si hay alguna enzima que... La transcetolasa y la transaldolasa, ¿se acuerdan? Que no las vimos en detalle las reacciones, pero son estas. No, estas. De gliceraldehído, no, para el otro lado, que son reversibles en realidad. De gliceraldehído y gliceraldehído y decía en realidad fructosa 6-fosfato, pero necesitas muchas reacciones. Acá tenés la fructosa 6-fosfato con un gliceraldehído, genera celulosa y eritrosa, después necesitas otra fructosa 6-fosfato y generás estos, después finalmente llegas a la ribosa 5-fosfato. Son todas interconversiones, ¿está? Están resumidas en la otra figura, Claro, ¿está bien? más sintetizado. Sí. Son todas las reacciones de la vía de la fase no oxidativa. Está como dos flechas, pero en realidad son varias reacciones, ¿sí? Este modo, díganme ustedes, ¿qué fase están viendo ahí? Oxidativa. ¿Qué le pasó a la glucosa 6-fosfato? Se decarboxiló y se oxidó 2 veces, ¿no es cierto? Y finalmente llegamos a la ribulosa 5-fosfato. Otra vez ahí no nos dan las reacciones al medio. Nos dan sintetizada la fase oxidativa. ¿Queda claro? ¿Me escuchan atrás? ¿Sí? ¿Se sientan y escuchan allá o se ponen a dormir? Bueno, acá estamos, a la que... Es que el viernes uno está cansado, ¿no es cierto? Y esta semana fue entera, puede ser. No es un feriado. Una parte está bien, de lo que decís, la otra no tanto. Obtengo las dos cosas, ¿no es cierto? ¿Qué son esas dos cosas? El NADPH y la ribosa 5-fosfato. O sea, las necesidades de la célula en este caso, cuando funciona de solo la fase oxidativa, esta es la más fácil de entender. ¿Qué necesito? Cantidades equivalentes de qué y qué. De NADPH y ribosa 5-fosfato. ¿Pero qué fase está ahí? Solo la oxidativa. No están funcionando las dos. Es solo la fase oxidativa. ¿Sí? Este es el modo más fácil de entender.
a mi juicio. Funciona la fase oxidativa y me quedo. ¿Por qué me quedo ahí? Porque la ribosa 5-fosfato me la llevo para armar nucleótidos. Entonces no puedo seguir con la fase no oxidativa porque no tengo carbonos. ¿Está claro? Entonces, pero sí pasó por la fase oxidativa y obtuve NADPH. Entonces necesito tanto NADPH como ribosa 5-fosfato. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sí. Bien. Acá está la fase oxidativa, ¿no es cierto? En la fase oxidativa obtengo, por varias reacciones, pero que están sintetizadas en una flecha acá, 2 moléculas de NADPH, ¿sí? Y después obtengo una pentosa fosfato que se transforma en ribosa 5-fosfato. ¿Por qué no sigue la ribosa 5-fosfato en la fase no oxidativa? Porque la uso para sintetizar nucleótidos. ¿Está? Me la llevo. Se va para otras vías. ¿Está? Entonces, si quiero obtener más NADPH, ¿qué tengo que hacer? Volver a oxidar otra glucosa. ¿Queda claro? Entonces vuelvo, necesito otra glucosa, la oxido, la decarboxilo y me tengo NADPH y ribosa. Vuelve a entrar otra glucosa y obtengo NADPH y ribosa. ¿Queda claro? ¿Qué fase actúa? Únicamente la oxidativa. ¿Está? Entonces, en este caso las necesidades de ribosa 5-fosfato y NADPH están balanceadas, que acá no pusimos un ejemplo, pero en algunos casos ocurre en el hígado. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Se puede decir que, o sea, que actúa la oxidativa porque requiero las mismas cantidades de... Sí. Requeriría más, por ejemplo, los 5-fosfato sería no oxidativa. Claro, la anterior que vimos. ¿Está? Y si ahora vamos a ver si requiero solamente NADPH. ¿Sí? Esto entonces predomina la fase oxidativa cuando requiero las mismas cantidades, no mismas cantidades porque es 2 a 1, pero es tanto ribosa 5-fosfato como NADPH. ¿Está? Y este es el modo 3. Que acá, otra vez, está esa vía que no vimos, pero no tienen que saber bien cómo funciona, sino que se regenera la glucosa. Entonces, la parte de arriba de glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato, ¿qué fase es? Oxidativa. Perfecto. ¿Qué genera? Ah, ya lo digo, no, pensé que estaba... NADPH, ¿sí? La ribulosa se transforma en ribosa, ¿lo ven? Falta la luz. La ribosa 5-fosfato acá se generan intermediarios glucolíticos, ¿sí o no? Que se intercambia, o sea, esta fase que es de pentosa a intermediarios no oxidativa, es decir, que funcionan la oxidativa, la no oxidativa y una más, que es la que no vimos en detalle, ¿está claro? Que es la gluconeogénesis, que no la vimos en detalle, porque verla en detalle significa ver las enzimas regulatorias, cómo se regulan, ¿está? Pero sepan, a esta altura de la asignatura pueden saber que por gluconeogénesis, a partir de intermediarios glucolíticos, puedo volver a generar glucosa, ¿está? Entonces está funcionando como un ciclo, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces vuelvo a generar glucosa, ¿para qué? Para que vuelva a pasar ¿por dónde? Por la no, porque no está yendo para este lado, está yendo para aquel. Entonces vuelve a pasar ¿por cuál? Por la fase oxidativa de la vía de las pentosas. Entonces, ¿qué vuelvo a generar? NADPH. Entonces, cuando funciona de este modo, ¿qué necesita la célula? Mucho NADPH. ¿Está claro? Entonces, tengo glucosa, la oxido para generar NADPH. Regenero con los carbonos que me quedan glucosa, ¿sí? Y vuelvo a generar NADPH. Y vuelvo a regenerar la glucosa y vuelvo a generar NADPH. Ahí es lo que habíamos visto antes, es decir, con una sola glucosa, ¿puedo regenerar de nuevo glucosa? No, porque la glucosa se decarboxiló y generó una pentosa, ya me falta un carbono, necesito muchas glucosas que pasen por la fase oxidativa para regenerar al menos una glucosa menos, es decir, 6 glucosas para regenerar 5 glucosas, ¿está claro? ¿Sí?
Lo importante es que lo que yo quiero es que vuelva a ocurrir la fase oxidativa y generar mucho ¿qué? NADPH. ¿Está claro? Entonces se requiere mucho más NADPH que ribosa 5-fosfato. Por ejemplo, ¿en dónde? Tejido adiposo. ¿Está claro? Porque el tejido adiposo tampoco es que va a usar tanta ribosa 5-fosfato. Porque lo que hace es acumular líquidos y molestar un poco el tejido adiposo. Molestar, hacernos que pongamos obesos. Todo tiene su función. No está descrito, pero tiene que tener algo de no está descrito bien, que sea muy activo para la pero tiene que funcionar algo que siempre en claro, no por eso, pero el sí, alguien me levantó la mano, sí. Sí, necesito más NADPH que ribosa. No, necesito sintetizar, los requerimientos de la célula necesito sintetizar NADPH. ¿Está claro? Obvio. Para sintetizar NADPH necesito que esté activa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí o no? Tener glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Y tener disponibilidad de NADP. Pero si yo estoy utilizando mucho NADPH, estoy regenerando mucho NADP. ¿Está claro? Entonces lo vuelvo a sintetizar, porque lo estoy usando. Todos los procesos están interconectados, es decir, si en el tejido adiposo está activa la vía de las pentosas en este modo, es porque yo estoy consumiendo mucho NADPH para la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí o no? ¿Y de dónde lo regenero? De la vía de las pentosas. ¿Está claro? Entonces, en ese caso no es un problema tener NADP. ¿Sí? ¿Me siguieron? Si yo dejo de sintetizar lípidos y se me acumula el NADPH, ¿qué va a pasar con la vía de las pentosas? De nuevo le pregunto, porque voy muy rápido. Si yo el tejido adiposo está sintetizando ácidos grasos activamente, ¿sí? Entonces estoy generando NADPH por la vía de las pentosas y estoy consumiendo el NADPH para la síntesis de ácidos grasos. ¿Me siguieron? Dejo de sintetizar ácidos grasos porque va cambiando la situación metabólica. Y entonces el NADPH que venía sintetizando se acumula. Si se acumula el NADPH, ¿qué pasa con la fase oxidativa de la vía de las pentosas? Disminuye porque se inhibe la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Está claro? Pero mientras esté consumiendo el NADPH, sigue funcionando la fase oxidativa. ¿Está claro? Si tengo disponibilidad de glucosa. ¿Sí? Predominan algunos modos en algunas células, pero también depende de las necesidades en ese momento y del estado metabólico. Si estamos en ayuno, no va a estar activa, porque no tenemos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tanto. ¿Está claro? Porque es sintetizada inducida a la síntesis por insulina. ¿Está? Entonces depende de varias cosas, de la necesidad de la célula, el metabolismo de la célula y del estado metabólico del organismo. ¿Sí? Bueno, por ahí los mareo mucho. Ya les estoy. Entonces, ¿qué fases están activas cuando yo requiero mucho NADPH? Ya se me fueron. Respiren entonces, respiren. Voy a hacer meditar. No, yo tengo toda la teoría, pero tampoco hago la práctica, les digo. Porque después uno está corriendo, ¿no? En la semana. Pero bueno, igual sí, respiren profundo y seguimos con el teórico. Respiren, ¿eh? No los veo que estén respirando. Sí. Eso no duerme, cambia. Está probado, es lo que yo les dije. No una sola respiración profunda, pero si no, es como fijar la atención en algo y hacer 3 respiraciones pensando en la respiración. Cambia, se ha visto en personas que lo hacen y que les están haciendo un monitoreo en el cerebro en ese momento, cambia, ¿sí? La percepción del cerebro, baja las catecolaminas, que todavía no tienen, baja
es como que esa poco nos despierta un poco más, baja las palpitaciones, el estrés, ¿sí? Y es fácil de hacer. Bueno, ahora que están súper concentrados, seguimos. Este modo ya lo vimos, es cortito este teórico, así que falta poco, ¿sí? Solamente para cerrar este modo, que ya lo vimos en detalle, nombrar cuáles son las fases que están activas. En el modo 3, entonces, que necesitamos mucho NADPH, sobre todo en el tejido adiposo, está activa la fase oxidativa, la fase no oxidativa y la gluconeogénesis, que es generar glucosa nuevamente. ¿Está claro? Bien, a partir de intermediarios glucolíticos. Y este es el último modo, ¿sí? El último modo. Después tenemos un poquito más de teórico y después terminamos. Bien, el modo 4. Ya van a salir expertos, ya se sabe la vía de las pentosas, ¿ven? Es simple, ¿o no? Porque ya lo vimos en el teórico varias veces. ¿Qué veo ahí? De glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato. ¿Qué fase es? Oxidativa. Oxidativa. Se oxidó 2 veces, ¿no? 2 oxidaciones, entonces generé 2 NADPH y una de carboxilación. ¿Está claro? Bien. De ribosa 5-fosfatos a intermediarios glucolíticos, ¿qué fase es? No oxidativa, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los intermediarios glucolíticos acá? ¿Para dónde van? A continuar la glucólisis, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué genera cuando continúa la glucólisis? ATP. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de esta célula cuando funciona de este modo? NADPH y ATP. ¿Está claro? Porque si necesitara ribosa 5-fosfato, me quedaría en la ribosa 5-fosfato. Pero la transformo en intermediarios glucolíticos para que me dé ATP. ¿Está claro? ¿Y por qué no hice la glucólisis directamente, que me generaba ATP? Porque necesitaba NADPH. ¿Está? Entonces, lo que funciona acá es fase oxidativa, fase no oxidativa, glucólisis. La diferencia con el anterior es que en el anterior funcionaba fase oxidativa, fase no oxidativa, gluconeogénesis. ¿Está claro? En ese caso, en el caso anterior, si yo hago ese ciclo, el anterior, 6 veces, oxido una molécula de glucosa toda a dióxido de carbono, ¿sí o no? En este caso, yo necesito que funcione la fase oxidativa para generar NADPH, la fase no oxidativa para ir a glucólisis y que continúe la glucólisis para generar ATP. ¿Está claro? Bien. Entonces requiero NADPH y ATP. ¿Qué? Se metaboliza, no se regenera, se transforma en intermediarios glucolíticos. Pero se libera. No sé, no usa ribosa 5-fosfato la célula. ¿Ah? Sí. Esto depende. Por eso no está vinculado. Es en un tejido que necesite, por ejemplo, sintetizar, puede ser en la glándula renal, sí, pero en determinados momentos necesito más ATP, tenemos que necesito que vuelva este modo y el anterior funcionan tienen en un ejercicio en la guía y lo van a ver de nuevo, ¿no es cierto? Pero ya les quedó claro que la vía de las pentosas es para generar ¿qué?
NADPH y ribosa 5-fosfato. Depende de las necesidades de la célula y las enzimas que tenga esa célula. ¿Está claro? ¿Qué modo puede actuar? ¿Está claro? Solamente puede actuar el modo que involucra gluconeogénesis, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando estamos en un tejido que tiene las enzimas de la gluconeogénesis, que todavía no lo vimos, ¿está? Bueno, esta era la DPG que seguro leyeron, porque tienen que leer antes de la semana que viene, ¿no? Antes de este teórico tenían que leer la DPG. ¿Alguien la leyó? Porque les sirve a ustedes como para despertar dudas y poder hacerlas en el teórico, ¿sí? Pero bueno, lo que dice es algo de lo que ya les mencioné, no lo vamos a leer todo, sino que la vía de las pentosas es muy importante en los eritrocitos, ¿no es cierto? En los eritrocitos para mantener la integridad, que no haya hemólisis, ¿está claro? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hay ciertos individuos que tienen, y se da mucho en el Mediterráneo y en algunas zonas donde hay malaria, que tienen deficiencia parcial, ¿no es cierto?, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En realidad nosotros podríamos tener deficiencia parcial de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y no nos damos cuenta, porque la cantidad de NADPH que generamos es suficiente si todo está normal. ¿Está claro? Bien. Pero si ese individuo tiene deficiencia parcial de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hay que tener ciertos cuidados de no darle ciertos remedios o de consumir ciertos alimentos. Por ejemplo, no le podemos dar una droga antimalárica. Nosotros tenemos deficiencia parcial de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y vivimos en una zona, o viajamos a una zona que hay malaria, plasmodio, ¿sí? Falciparum, ¿se acuerdan? Lo vimos en un poquitito en la primera guía, ¿sí? Entonces, si nos contagiamos, digamos, si adquirimos el parásito, nos dan una droga antimalárica. Esa droga antimalárica, que se llama primaquina, si nosotros tenemos deficiencia parcial de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nos genera hemólisis. ¿Está claro? En lugar de protegernos contra el parásito, nos genera un problema mayor, hemólisis, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Qué es la primaquina? No vamos a ver en detalle qué es la primaquina, pero es un fármaco prooxidante o prooxidativo, es decir, genera un aumento de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Que ahora no las vamos a ver en detalle, porque se ven en cursos de posgrado, pero aunque sea nombrarlas. Especies reactivas de oxígeno son compuestos, moléculas que son muy reactivas, ¿está claro? Y tienen oxígeno. Y entonces reaccionan con nuestras macromoléculas y las dañan. ¿Les quedó eso? ¿Sí o no? ¿Dónde se generaban? En muchas reacciones del cuerpo se pueden generar especies reactivas de oxígeno, pero una fuente de especies reactivas de oxígeno es la cadena de transporte de electrones. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando no se reduce completamente el oxígeno, y siempre un pequeño porcentaje se generan especies reactivas de oxígeno. Ahora, igual, con esas podemos vivir bien, pero la cuestión es cuando nos dan una droga, ¿sí? Yo siempre digo droga porque en el laboratorio estamos acostumbrados, que le decimos droga, pero es un compuesto químico, ¿sí? Que es remedio, que aumenta la producción en el eritrocito de esas especies reactivas de oxígeno. ¿Para qué le damos eso? Para que esas especies reactivas del oxígeno ataquen el plasmodio que está en el eritrocito. ¿Queda claro? O sea que es un remedio para matar al eritrocito no, al plasmodio. ¿Hasta ahí estamos? Pero ¿qué pasa? Bueno, acá es lo que dije. Controla el parásito, el Plasmodium falciparum, que es el que ocasiona la malaria, se reproducen los eritrocitos y produce hemólisis sincrónicas de todos los eritrocitos. Entonces, lo matamos al parásito por aumento de las especies reactivas de oxígeno. Pero si le damos a una persona que ya tenía deficiencia, estas son, ahora de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué pasa? No tiene capacidad de generar
tanto NADPH, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Estas no se las tiene que aprender, pero es una tabla que le puse ahora, no está en la que yo le puse, que está del año pasado. Las especies reactivas de oxígeno, porque yo les menciono y si no ustedes dicen cuál. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, es una especie reactiva de oxígeno, ¿sí o no? Pero no es una especie radical, porque los electrones no están desapareados. ¿Está claro? Entonces, las especies reactivas de oxígeno es un conjunto más amplio que engloba a algunas moléculas que son reactivas pero no son radicales y otras que son radicales libres. ¿Queda claro? ¿Sí? No tienen que saber cuáles son. Pero son todas de estas. El ion o anión superóxido, ¿lo sintieron nombrar? No. El radical hidroxilo, que es terriblemente dañino. Los peróxidos, como el peróxido de hidrógeno o peróxido radical hidroperóxido, bueno, todos estos hacen lío en las células, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿por qué le damos al paciente una droga que aumenta estas especies reactivas de oxígeno? Porque queríamos matar al parásito, ¿está claro? Bien. ¿Qué pasa en el eritrocito? En el eritrocito la glucosa pasa al lactato. ¿Qué vía está representada acá? La glucólisis. Y esto se genera a partir de la glucólisis, ¿qué? PPG, que es importante para la hemoglobina, ¿se acuerdan? Para la liberación de oxígeno en los tejidos. O la glucosa puede fosforilarse y pasar a fosfogluconato. ¿Qué vía está representada ahí? La fase oxidativa, que todavía sí continúa, ¿no es cierto?, de la vía de las pentosas y genera NADPH. Este NADPH se va a usar para mantener reducido al antioxidante más importante, que es el glutatión. Vamos a ver de qué se trata esto. El glutatión reducido es el principal antioxidante en las células animales y en muchas células vegetales, ¿sí? Entonces, el glutatión reducido es un tripéptido, lo ven acá en distintos colores. Este es el glutamato, representado de esta manera, en celeste. Esta es la cisteína y esta es la glicina. ¿Está? La cisteína tiene un grupo sulfidrilo y este grupo sulfidrilo le confiere al glutatión la capacidad antioxidante. ¿Está claro? Bien. Entonces, existe un antioxidante celular que está en todas las células, que es el GCH. Glutatión reducido se llama GCH, ¿sí? GSH porque es glutatión sulfidrilo. ¿Está claro? GSH. Bien. El GSH es muy importante para mantener a raya a los radicales libres y a las especies reactivas de oxígeno. ¿Está claro? Es muy importante en todas las células, pero ahora estamos viendo el papel que tiene en el eritrocito. ¿Están situados? Porque son varios conceptos nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos deficiencia parcial de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Generamos menos NADPH, ¿no es cierto? Entonces, en condiciones normales, ese NADPH que generamos, que es poco, nos alcanza, ¿sí? Pero cuando tenemos una exigencia extra, porque le dimos un fármaco prooxidante o comimos habas, unas habas, que son una especie de porotos especiales de una especie de planta que genera muchos radicales libres, ahí el eritrocito, no son todas, todas las habas, el eritrocito sufre. ¿Por qué? Porque ahí necesita tener mucho glutatión reducido, ¿sí? Entonces, el glutatión reducido, GSH, ¿lo ven? Lo utiliza una enzima que se llama glutatión peroxidasa. No se asusten, porque esto es, después el detalle no se lo preguntamos. Tienen que saber por qué es importante la vía de las pentosas en el eritrocito, ¿está? Para regenerar glutatión. Vamos a ver cuándo se regenera. El glutatión reducido reacciona, por ejemplo, con el peróxido de hidrógeno. ¿Lo ven? Catalizado por la glutatión peroxidasa. Esta glutatión peroxidasa lo que hace es degrada el peróxido de hidrógeno y otros peróxidos orgánicos. En este caso el peróxido de hidrógeno se transforma en agua, que el agua es inocua, ¿no es cierto? Pero
para esto, ¿qué le pasó al glutatión? Se transformó en glutatión oxidado. ¿Está claro? Dos moléculas de glutatión reducido se unieron entre sí por un puente disulfuro, se fue el hidrógeno, ¿lo ven? Es como, tengo que agarrar ahora el marcador, GSH reacciona con GSH, los dos hidrógenos se van y me queda el azufre unido al azufre, ¿está? El glutatión oxidado entonces tiene menos hidrógeno que el glutatión reducido, ¿está claro? Por eso se oxidó, ¿sí o no? Sí. Bien, el glutatión oxidado lo regenero porque necesito otra vez que haya GSH para atacar a las especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo lo regenero? Con la glutatión reductasa, que es otra enzima del sistema antioxidante. Estas dos son del sistema antioxidante, ¿sí? De la célula. Y entonces el glutatión oxidado pasa de nuevo a glutatión reducido por la glutatión reductasa. Pero ¿quién me da el poder reductor? El NADPH. ¿De dónde viene el NADPH? De la vía de las pentosas. Si en el eritrocito la vía de las pentosas está disminuida porque tengo menos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué pasa? No hay tanto NADPH. Entonces el glutatión, ¿cómo queda? Oxidado. Entonces el peróxido y otras especies reactivas de oxígeno proliferan. ¿Está claro? Cuando todo está normal, el eritrocito está bárbaro con la cantidad de NADPH que tiene. Cuando le pongo una exigencia, ¿sí? Porque genero más especies oxidantes, ahí se ve la deficiencia de la enzima. ¿Está claro? ¿Qué le pasa al pobre eritrocito? Cuando entonces yo le di, ya tenía deficiencia parcial de la enzima y yo le di un fármaco para ayudarlo y lo soné. ¿Y si se genera más? Entonces se genera hemólisis, ¿sí? ¿Qué es la hemólisis? Ruptura del eritrocito. ¿Y se acuerdan que la DPG decía que se generaba anemia hemolítica? ¿Qué es la anemia hemolítica? La disminución disminución sería más de eritrocitos porque se rompieron, ¿sí? Bien, que puede ser por varias causas. En este caso es una hemólisis inducida por fármacos prooxidantes o por ingesta de habas, pero solo en aquellos que tenían deficiencia parcial de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el eritrocito. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué hacen esos fármacos prooxidantes o esa ingesta de habas? Que se llama, en la enfermedad se le llama fabasis, ¿sí? Porque vicia faba es la especie. Aumenta la demanda de NADPH y entonces cuando aumenta la demanda de NADPH ese eritrocito no puede con esa demanda. ¿Está claro? Porque tiene poca ¿qué? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Me siguen o están muy cansados? ¿Están cansados? ¿Entendieron más o menos? ¿Por qué es importante en el eritrocito que funcione bien la vía de las pentosas? Para producir NADPH para regenerar el glutatión reducido. ¿Está claro? Que es un antioxidante importante, ¿sí? ¿Cuándo vamos a necesitar más glutatión reducido? Cuando haya algo que genera muchas especies reactivas de oxígeno y radicales libres dentro del eritrocito. ¿Está claro? Si ahí no funciona bien la vía de las pentosas, sonamos. ¿Está? Y es esto, no se asusten, es lo mismo que venimos diciendo. De glucosa a glucosa 6-fosfato, 6-fosfogluconolactona, fosfogluconato, ribosa, esta vía que es la fase oxidativa de la vía de las pentosas, ¿sí o no? ¿Qué genera? NADPH, que se utiliza para regenerar el glutatión de oxidado a reducido. ¿Y cuándo se oxidó? Cuando un radical, ¿sí? un peróxido es transformado, ¿sí? Para que no sea más peróxido. Puede ser peróxido de hidrógeno o peróxido orgánico. ¿Está claro? Bien, si yo no tengo esto, no puede ocurrir la regeneración del GSH. ¿Lo ven? Bueno, por lo menos acá me dijeron así. Lo importante es qué ocurre, ¿sí? En este caso en el eritrocito, pero a nivel del cuerpo, cuando no tenemos suficientes defensas antioxidantes o cuando tenemos, por ejemplo, nos irradiaron por radioactividad
o recibimos, o estuvimos expuestos a plaguicidas, o estuvimos, ¿no es cierto? Entonces muchas de esos contaminantes, en muchas de esas situaciones, generan aumento de radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Tenemos sistemas de defensa antioxidante, pero cuando se ven superados esos antioxidantes y ese sistema enzimático y no enzimático antioxidante, cuando se ve superado, ganan los prooxidantes. Y esta situación se llama, ¿saben? Estrés oxidativo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en el eritrocito se da una situación de estrés oxidativo, no solo en el eritrocito. En este caso estamos viendo esto. Pero el estrés oxidativo existe en varias enfermedades, ¿sí? Sobre todo relacionadas con la contaminación ambiental. ¿Estamos? Ahí está esto. Vamos a hacerlo así. Ah, no. Entonces, volvemos al eritrocito. Ese eritrocito, entonces esa persona tenía deficiencia parcial de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Le dimos una droga antimalárica porque queríamos que matara al parásito y no sabíamos que tenía esa deficiencia. ¿Qué le pasó? Proliferan los radicales, peróxidos en este caso, no es un radical. Peróxidos. Los peróxidos atacan, peroxidan los lípidos de membrana, atacan la membrana. Pueden provocar ruptura de ADN, pueden provocar oxidación de proteínas, ¿sí? En el eritrocito, ¿qué ocurre? Cuando proliferan esos peróxidos, porque yo no pude regenerar el GCH, ¿qué se origina? Se originan cuerpos de Heinz, que se ven al microscopio, que son estos, que son, claro, como se oxidan las proteínas. ¿Y qué proteína es muy abundante en el eritrocito? La hemoglobina. Entonces se oxida la hemoglobina, no solo el hierro, sino que se oxida en general los aminoácidos, ¿sí? Y entonces precipita en forma de cuerpos de Heinz. También esos cuerpos de Heinz pueden tener parte de membrana, que son degradadas, ¿sí? Que son también peroxidadas, ¿sí? Y otras proteínas, son agregados de proteínas y de parte de membrana oxidados. ¿Está claro? ¿Sí? Y finalmente, además, si se peroxida los lípidos de membrana, finalmente se produce ¿qué? La hemólisis, la ruptura de esa membrana. ¿Está claro? Bueno, terminamos con esta parte. Esto tienen que leer un poquito más y vamos solamente al metabolismo de la fructosa y la galactosa y ahí terminamos. ¿Sí? ¿Lo leemos del extraño o de los modos? Lo de los modos está en el extrayer, pero lo pueden también razonar porque las figuras están en la guía. Profe, Sí. ¿cómo se dan cuenta que hay deficiencia de la enzima antes de darle la antimalárica? Claro, en realidad con estudios, tienen que hacer estudios, sí, pero no se hacen generalmente. Pero imagínense, algo importante que no les dije. En las zonas que hay malaria, ¿se acuerdan que en las zonas que había malaria era también muy frecuente tener rasgos falciformes? Bueno, en las zonas donde hay malaria también es muy frecuente tener deficiencia parcial de la enzima. ¿Por qué? Porque la deficiencia parcial de la enzima protege contra la malaria. ¿Cómo? Es decir, si vos tenés deficiencia parcial de la enzima, tenés un poco más de especies reactivas de oxígeno en el eritrocito. Entonces podés combatir, sin que te den el fármaco, podés combatir la malaria. ¿Está claro? Entonces, por eso es muy abundante, es muy frecuente, perdón, no abundante, es muy frecuente esta deficiencia en las zonas donde hay malaria. ¿Está claro? Entonces, el problema está si tiene esa deficiencia, tiene cierta protección contra la malaria. Lo que pasa es que no le tenés que dar la droga, ¿está? Pero tenés que hacer un estudio genético. Y hay ciertas zonas donde no se hace porque son zonas carenciadas. ¿Sí? ¿Está? Entonces la deficiencia se va dando... Se mantiene, es una mutación que dio la deficiencia. Se mantiene, ¿por qué? Porque otorga resistencia frente a la malaria, ¿está claro? Como lo otro, como el rasgo falciforme. Ahora, el problema es si vos le das un fármaco
que hay algunos antibióticos que también producen eso, un fármaco que sea prooxidante, porque ahí se ve superada la capacidad antioxidante del eritrocito. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Está? Entonces, de por sí la deficiencia otorga resistencia a la malaria, pero no le podemos dar algo extra, como un fármaco prooxidante. ¿Está claro? Bien. Y algo más me habían preguntado, pero no me acuerdo. ¿Qué más me habían preguntado? ¿Algo más? Los peróxidos, las especies reactivas de oxígenos que tienen un oxígeno muy reactivo y reaccionan con otros átomos, con átomos de hierro, metales, por eso el hierro que está suelto en el cuerpo es muy tóxico, tiene que estar siempre unido a algo. Y se va propagando, genera reacciones en cadena. Entonces se generan peróxidos, como el peróxido de hidrógeno y peróxidos orgánicos, que reaccionan con macromoléculas y generan nuevos peróxidos. Y entonces es una reacción en cadena que genera daño. ¿Está? Por eso tenemos un sistema de defensa antioxidante. ¿Sí? Sí. 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 Yo les dije que podía ser, escuchen, las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, podían venir de contaminación. No todos los plaguicidas generan estrés oxidativo. Algunos generan estrés oxidativo y hay que ver, otros generan otras cuestiones, ¿sí? Y entonces hay que ver qué plaguicida es, qué dosis recibió la persona, ¿está claro? Pero el estar expuesto a contaminantes favorece generalmente el estrés oxidativo. Después tenemos que ver casos particulares, ¿sí? Hay algunos que ya se sabe que generan estrés oxidativo, otros actúan de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, los herbicidas ahora no se sabe. Supuestamente los herbicidas son para controlar plagas, plantas, entonces se dice que son inocuos, por ejemplo el que se usa el glifosato para las hojas, pero hay estudios que encontraron que produce alteraciones. Yo porque trabajaba plaguicidas, ahora trabajo con arsénico. Lo que pasa es que hay que ver siempre esos estudios, si son concentraciones. Si yo agarro embriones de sapo, que es lo que hicieron, y le pongo muchísimo plaguicida de cualquiera, si le pongo mucho, siempre voy a ver efectos. Entonces hay que ver siempre si los estudios están hechos a concentraciones ambientales lógicas, que se encuentran realmente, si no, ¿está claro? Pero es verdad que siempre hay que hacer estudios, porque estamos expuestos a muchas cosas en el ambiente. Y bueno, todas tienen cierto daño. Pero bueno, el tema es minimizar esos daños, pero tampoco podemos vivir, es como con los alimentos, tampoco podemos encontrar una forma inocua, por algo envejecemos. Bueno, metabolismo de otras exosas y ya casi terminamos, ¿sí? ¿Entendieron vía de las pentosas, más o menos? Vamos a ver el metabolismo de la galactosa. No se asusten porque los nombres de las enzimas son feitos, pero no tienen que saber tanto de esto, ¿sí? La galactosa es un monosacárido, ¿sí o no? Que es un isómero de la glucosa, ¿está bien? Es decir, es muy parecido a la glucosa. Lo ven acá que tienen galactosa, pero acá esta es la galactosa. ¿La ven? En el carbono 4 el oxidrilo está hacia arriba y el hidrógeno está hacia abajo. En cambio, en la glucosa, el hidrógeno está hacia arriba y el oxidrilo está hacia abajo. ¿Está? Ese cambio hace que una sea glucosa, otra sea galactosa. Entonces es un isómero particular que se llama epímero. No importa. ¿Está claro? Pero son distintos monosacáridos, ¿sí o no? Bien. ¿Dónde encontramos galactosa? ¿Cuándo ingerimos galactosa? En la lactosa. La lactosa es un disacárido, ¿no es cierto? Que tiene galactosa y glucosa. ¿Está? Cuando digerimos esa lactosa, obtenemos galactosa. Y la galactosa va a entrar en el metabolismo, lo vamos a usar como nutriente. Ahora vamos a ver cómo es la forma en la cual la galactosa ingresa al metabolismo. ¿Está claro? Esto dentro de la célula ya. Ya ingerimos la lactosa, la digerimos, absorbimos la galactosa, tenemos galactosa en sangre y pasa a la célula. ¿Qué es lo primero que le ocurre a la galactosa? ¿Sí? Fosforila. ¿Sí?
por una galactoquinasa, ¿sí o no? Bien. La galactosa pasa a galactosa 1-fosfato, porque en vez de fosforilarse como la glucosa en el carbono 6, se fosforila en el carbono 1, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con la galactosa 1-fosfato? ¿La podemos metabolizar por glucólisis? Tenemos que transformarla primero en glucosa, ¿está claro? Y entonces todas estas reacciones que parecen un poco complejas son para transformar la galactosa en glucosa, ¿está? Entonces, la galactosa está fosforilada y acá reacciona la galactosa fosforilada con una molécula de UDP-glucosa. ¿Qué es la UDP-glucosa? Uracilo difosfato, glucosa, unido a glucosa. Una glucosa unida a UDP. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, la UDP-glucosa reacciona con la galactosa 1-fosfato a través de esta enzima que tiene un nombre raro. UDP-glucosa, galactosa 1-fosfato, uridiltransferasa, es decir, es lo que nombra son los dos sustratos y dice que transfiere el uridilo de una a otra, ¿está claro? Bien. ¿Por qué se las menciono? Porque es importante en la galactosemia, después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta reacción? La galactosa 1-fosfato, ¿en qué se transforma? En UDP-galactosa, ¿está claro? Le sacó el UDP a la glucosa. ¿Y la glucosa en qué se transforma? En glucosa 1-fosfato. ¿Está claro? Se intercambiaron el UDP. ¿Sí? Ven que no es tan complejo. Primero entonces la galactosa la fosforilamos. Después le pegamos un UDP, pero se lo sacamos a la glucosa. Primero fosforilamos la galactosa, ¿sí o no? Sí. Después le tenemos que pegar a la galactosa un UDP. ¿Sí? Pero ¿a quién se lo sacamos? No es que un UDP que viene flotando, sino que se lo sacamos a la glucosa, que tenía UDP glucosa. ¿Está claro? Que era, perdón, UDP glucosa. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ahora yo tengo UDP galactosa. ¿Qué es esto? Esta es la galactosa. Esta me salió poca voz tengo ya. Esta es la galactosa y este es el UDP, ¿sí? El uracilo rigosa difosfato, ¿lo ven? Se unen por un oxígeno. Se unen en el carbono 1, sí. Esa es una anión, es como la misma de, en realidad se une por este fosfato. Ah, claro. Porque ya estaba fosforilada. Claro. Se transfiere el UMP y queda UDP. Une, como por una anión éster, que es la de fosforilación. Bien. Esta es la UDP galactosa. ¿Qué le pasa a la UDP galactosa? Hay una enzima que es capaz de transformar la UDP galactosa en UDP glucosa. Y entonces ya transformé la galactosa. ¿Está claro? Mucho más fácil sería si la galactosa fosfato se transformara en glucosa fosfato, ¿o no? Pero no existe la enzima que la transforme. Entonces primero tengo que activarla colocándole UDP a la galactosa, la transforma en UDP glucosa. ¿Está claro? Sí. No, porque al principio necesito UDP glucosa. Sí. Para formar. Ahora lo termino de decir y si no me volvés a preguntar. Entonces, galactosa a galactosa 1-fosfato, ¿me siguen? Sí. De galactosa 1-fosfato a UDP galactosa. Sí. La transformo en UDP glucosa, ¿sí o no? Sí. ¿Y esta UDP glucosa me sirve para glucólisis? No, entonces tengo que, esta UDP glucosa la tengo que transformar en glucosa, a 1-fosfato. ¿Dónde se genera? Esta UDP glucosa es la que es sustrato de esta enzima. Viene otra molécula de galactosa y entonces transformo la galactosa en UDP galactosa y la UDP glucosa en glucosa 1-fosfato. ¿Está claro? Y ahí se recicla esta que generé en esta reacción. P. Y la glucosa 1-fosfato, ¿en qué se puede transformar? Glucosa 6-fosfato. ¿Y la glucosa 6-fosfato dónde puede entrar? ¿Y a dónde más? A la vía de las pentosas en algunos tejidos. ¿Está claro? Entonces, todas estas reacciones son para transformar la galactosa en glucosa. ¿Quedó claro ahora? ¿Sí? ¿Puede explicar la última parte de nuevo después de la UDP glucosa? Esta, la UDP glucosa, ¿cómo la transformo en glucosa? Por la misma reacción que de acá arriba, que intercambiaba el UDP, se lo saco a la glucosa y se lo pego a la galactosa. ¿Está claro?
Entonces, esta reacción me sirve para generar UDP galactosa y para generar glucosa 1-fosfato. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, no tienen que saber el detalle de esto, pero tienen que saber qué es galactosemia. Eso va a ser un punto de referencia. No, esto puede ser una preguntita de un verdadero o falso, una frase, no es tan fundamental. ¿Ah? Pero es que tienen que saber que hay otras exosas que entregan. ¿Qué es la galactosemia? ¿Han sentido hablar de la galactosemia? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En APS? Ah, tenés un primo que tiene galactosemia. Bien, entonces, ¿qué es la galactosemia? Incapacidad de metabolizar la galactosa. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque los recién nacidos, ¿qué toman? Leche. Y entonces, no hay que confundir esto con intolerancia a la lactosa. ¿Está claro? Esto es más grave. La intolerancia a la lactosa es que no la puedo digerir en el tubo digestivo. ¿Está claro? Bien. Entonces, intolerancia a la lactosa es que a veces, y que lo podemos tener de adultos, porque a veces no estamos preparados para seguir lactando, digamos. Bien, entonces, intolerancia a la lactosa es que no digiero bien la lactosa, que es un disacárido, en el tubo digestivo. Esto es otra cosa. Yo ya obtuve la galactosa, pero no la puedo ingresar en el metabolismo. ¿Por qué? Porque tengo deficiencia de la enzima esta, que tiene el nombre difícil, que es la que transforma, le saca el UDP a la glucosa y se lo pasa a la galactosa 1-fosfato. ¿Está claro? Si tengo deficiencia de esta enzima, ¿qué se me acumula? Galactosa 1-fosfato en sangre y en tejidos. Y la acumulación de galactosa 1-fosfato es tóxica, como es, o sea, es perjudicial, como también es del glucosa. ¿Se acuerdan? Cuando se me acumula glucosa en la sangre y en los tejidos, en la diabetes, genera cataratas, genera daño en el hígado, ¿sí o no? Glucosilación de proteínas, ¿se acuerdan? Como la hemoglobina glicosilada. Bien, pero si se me acumula galactosa 1-fosfato también, ¿sí? Puede generar retraso mental, puede generar daños irreversibles. ¿Está claro? Entonces, se acumula galactosa 1-fosfato si yo tengo deficiencia de la enzima que transforma la galactosa 1-fosfato en UDP galactosa. ¿Queda claro? Bien, no la puedo ingresar en el metabolismo, se me acumula galactosa 1-fosfato. A eso se le llama galactosemia, porque es acumulación de galactosa en sangre y tejidos. ¿Queda claro? Bien, hay una deficiencia menos severa y menos común, que es cuando hay deficiencia de galactoquinasa, ¿sí? Que en vez de galactosa 1-fosfato se acumula galactosa, pero es mucho menos severa. Porque no entra a la célula, ¿o qué pasa? No, porque es menos común, menos severa y la deficiencia no es tan marcada. Entonces algo de metabolismo hay, ¿sí? ¿Estamos? Esta es la más común. La deficiencia de la enzima que transforma galactosa 1-fosfato en UDP galactosa. Lo que tienen que saber es que se debe eliminar totalmente la galactosa de la dieta cuando tenemos este diagnóstico. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cuándo se va a hacer el diagnóstico? En el recién nacido. Se le hace, antes de dar de alta a la madre y al recién nacido, se le hace el diagnóstico postnatal para saber si tiene galactosemia. ¿Está claro? Eso se hace. Con leche deslactosada. Eso se ¿Sí? hace como rutina. Como rutina obligatorio, por lo menos en el país. ¿Está? ¿Sí? Se hacen 2 o 3. 2 o 3 diagnósticos, le sacan sangre cuando está recién nacido y le hacen, ¿sí? El diagnóstico. El diagnóstico es una pregunta que tienen ustedes. Pero ¿qué es lo que tienen que medir? Le tienen que medir galactosa, ¿sí? Le miden en realidad galactosa en sangre. Si está aumentada, ahí recién se hace un estudio más completo a ver si tiene deficiencia de la enzima. ¿Está claro? Pero primero se determina si el nivel de galactosa en sangre es correcto o no. Sí. Para la intolerancia a la lactosa no se hace galactosemia, es distinto. Porque no va a estar, no va a haber disminución en realidad. Claro.
y genera cólicos y otras cosas, entonces con los síntomas se va determinando que es mejor, sí, pero no es tan severo como esto es muy severo. ¿Queda claro por qué es importante hacer el diagnóstico postnatal? Porque los daños son irreversibles y son muchos los daños. Y puede ser que se camufle. ¿Cómo? O sea, puede ser que se camufle. No, se hace el estudio y se determina que hay galactosemia. ¿Está? Y último, y ya nos vamos, el metabolismo de la fructosa. ¿Qué es la fructosa? ¿Cuántos carbonos tiene? No, es otra hexosa, así que tiene 6 carbonos. Lo que tiene es diferente, no es una aldosa, es una cetosa. Bueno, la fructosa, ¿cómo entra? Consumimos fructosa en las frutas, por ejemplo, pero esa sería una fructosa que no está tan mal si consumimos fruta, porque tenemos también antioxidantes en las frutas, vitamina C, otras vitaminas, pero consumimos mucha fructosa porque los alimentos procesados tienen muchísimo jarabe de alta fructosa que es malo. Pero si ustedes se ponen a ver todas las galletitas, tienen que gastarse una fortuna para comprar una galletita y tienen que ir a una dietética o a ver algunas galletitas no tienen jarabe de maíz de alta fructosa, casi todas tienen jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Deberíamos consumir menos de esos productos elaborados que tienen este jarabe de alta fructosa. Bueno, o sea que la fructosa que nos viene de las cuestiones naturales es mejor, pero el jarabe de maíz de alta fructosa no es tan bueno, ¿está claro? La fructosa se puede fosforilar por la fructoquinasa, ¿no es cierto? Entonces, la glucosa se fosforila por hexoquinasa y glucoquinasa, ¿sí o no? La galactosa por una galactoquinasa y esta por una fructoquinasa, ¿está claro? Bien. Fructosa 1-fosfato. La diferencia está acá, la fructosa 1-fosfato es sustrato de una aldolasa que la rompe en gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. ¿Está claro? Como tiene un solo fosfato, una sola de las moléculas de 3 carbonos va a tener un fosfato y la otra no. La otra tiene que transformarse en glicerol, fosforilarse por la glicerolquinasa, volver a transformarse en dihidroxiacetona fosfato, no importa. La cuestión es que la otra tiene que salir un caminito para fosforilarse y retornar a la glucólisis, ¿está claro? Pero esta directamente sigue la glucólisis, ¿sí? ¿Qué ven de diferente esto con respecto a la glucólisis? De fructosa a fructosa 1-fosfato y después actúa la aldolasa. Acá no hay enzimas regulatorias. Es decir, toda la fructosa que ingrese se fosforila, se rompe y sigue glucólisis. Es decir, se saltea los pasos limitantes de la glucólisis. ¿Está claro? Entonces puede generar piruvato o lactato más rápidamente que la glucosa. ¿Está? Porque no está regulado. Entonces cuando ingerimos jarabe de alta fructosa, lo metabolizamos muy rápido. ¿Está? ¿Sí? Porque se saltean los pasos limitantes de la glucólisis. ¿Está claro? Bien. Algo más que les iba a decir. Esta. Hay una fructosuria esencial que no es grave. Es deficiencia de fructoquinasa, ¿sí? Es una enfermedad que no tiene muchas consecuencias y es autosómica recesiva. Pero la deficiencia de fructosa 1-fosfato aldolasa es más grave porque se acumula ¿qué? Fructosa 1-fosfato. No es muy común. ¿Está claro? La galactosemia es más común y por eso se hace el diagnóstico postnatal. ¿Está? ¿Qué tenemos que saber de estas vías? De estas vías tienen que saber que la fructosa se metaboliza salteando los pasos regulatorios de la glucosa. ¿Y qué es la galactosemia? ¿Está? No es mejor que la glucosa. En realidad, cuando ingerimos es mejor no ingerir azúcares refinados.
Es decir, es mucho mejor consumir fructosa de una fruta o la glucosa que tiene también una fruta o una verdura que un terrón de azúcar. ¿Está? Es diferente después como lo que origina en el organismo, por más que siempre el monosacárido sea el mismo. ¿Está? Y ya, esto es solo, ya terminamos. Acá está la glucosa y esta es la vía glucolítica, ¿no es cierto? Y esta es cómo entra, la galactosa se transforma en UDP galactosa, en UDP glucosa y entra, ¿no es cierto? Como glucosa 1-fosfato es un resumen, a glucosa 6-fosfato. La fructosa viene de la sacarosa, ¿sí o no? Y entonces la fructosa puede fosforilarse y romperse y entra, ¿no es cierto? También puede ser sustrato de la hexoquinasa, ¿recuerdan? Pero esto es muy minoritario, ¿sí? Entonces esta es la vía principal por la que entra. Después hay manosa, que es otro, ¿sí? Que también entra fosforilada, no importa. Lo importante es que todo tiene que finalmente entrar a la glucólisis, ¿está claro? ¿Sí? Y... no voy a empezar con esto. Otro año lo tuve que dar junto porque no, después era feriado y entonces hicimos un teórico de... La clase que viene, el teórico que viene, en la semana van a ver vía de las pentosas, que la tienen que ver en una clase, terminarla, ¿sí? Porque es una guía corta y es un tema simple. Después empezamos con metabolismo del glucagón.